Nadie te lo dice, pero el dolor puede ser el mejor combustible de tu vida, si aprendes a usarlo. La mayoría huye de él, lo esconde, lo niega, y en ese intento desesperado de evitar sufrir, terminan desperdiciando la energía productiva más poderosa que existe. El sufrimiento no siempre destruye, a veces construye, si lo canalizas con propósito. Todo cambia cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo crear con esto? Porque el dolor no se supera ignorándolo, se trasciende transformándolo. La rabia, la tristeza y la impotencia pueden volverse disciplina, enfoque y hambre de superación. El problema no es sentir demasiado, el problema es no dirigir esa intensidad hacia tu crecimiento. La transformación empieza cuando entiendes que no necesitas esperar a sanar para avanzar, puedes hacerlo ahora, con el alma aún temblando. Y cuando logras eso, nada te detiene. Escribe en los comentarios, de mi dolor nacerá mi poder. Esa frase será tu compromiso con la resiliencia y el inicio de tu nueva historia. El dolor llega sin avisar. Golpea fuerte, en silencio o con estruendo, y la mayoría intenta huir de él como si fuera una amenaza. Pero el verdadero secreto no está en escapar, sino en aprender a escucharlo. Porque cada herida trae un mensaje oculto, una lección que, si sabes leerla, se convierte en energía productiva. No puedes evitar el sufrimiento, pero puedes elegir convertirlo en una chispa de crecimiento, en la base de tu próxima versión. Lo que destruye no es el golpe, sino la resistencia a aceptarlo. Cuando dejas de pelear con lo que te duele, algo cambia dentro de ti. Se abre un espacio silencioso donde aparece la claridad, y con ella, la posibilidad de transformación. Ahí es donde el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un entrenador implacable. Te enseña a soltar el control, a mirar tus límites y a descubrir tu fortaleza. Brian Tracy dice que el carácter se forja en la adversidad, y tenía razón. Nada moldea más que aquello que te hace sangrar un poco el ego. El dolor no destruye, purifica. Usar el dolor como combustible requiere valentía, porque no hay manual ni atajos. Es una decisión consciente, canalizar esa energía densa hacia la acción. Transformar la rabia en disciplina, la tristeza en enfoque, la impotencia en hambre de superación. Cada emoción puede ser una fuente de energía productiva si la sostienes sin huir. El secreto está en la canalización, en no dejar que te consuma por dentro, sino dirigirla hacia lo que te impulsa. De eso nace la resiliencia real. Cuando eliges transformar lo que duele, comienzas a cambiar la historia que te cuentas. El dolor se convierte en maestro y tú, en aprendiz disciplinado. Descubres que el sufrimiento puede tener un propósito, que no todo lo que te hiere vino a destruirte. Algunas heridas llegaron solo para mostrarte el valor de tu propia fuerza. Es ahí donde empieza el crecimiento, cuando ya no pides que la vida sea más fácil, sino que tú seas más fuerte. Ese cambio interno marca el inicio de una transformación profunda. El dolor es como el fuego, puede consumir o templar. Si lo rechazas, te quema, si lo aceptas, te forja. La diferencia está en cómo lo interpretas. La mente indisciplinada busca consuelo, la mente entrenada busca sentido. Y ese sentido es el que convierte una caída en impulso, una pérdida en enfoque, una herida en dirección. La canalización del dolor no es magia, es estrategia emocional, una práctica consciente que te lleva de la queja al dominio interior. Nada te enseña más sobre ti que un momento de sufrimiento sostenido con propósito. Te obliga a mirar lo que siempre evitaste, tus vacíos, tus miedos, tus mentiras cómodas. Pero si eliges quedarte ahí el tiempo suficiente, el dolor se vuelve un espejo. Te devuelve la imagen de quien puedes llegar a ser si decides levantarte distinto. Y cuando lo haces, descubres que esa energía que antes te pesaba ahora te empuja. Lo que era peso se convierte en impulso. Al final, el dolor no vino a destruirte, vino a despertarte. Vino a recordarte lo que olvidaste en medio de la comodidad. Porque solo cuando duele lo suficiente, la mente se abre a la posibilidad de un cambio real. Y ese cambio, esa transformación interior, es el punto de partida hacia algo más grande. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de comprender que en él se esconde la llave de tu resiliencia. Esa energía silenciosa que pronto aprenderás a dirigir hacia tu creación más poderosa.
Las preguntas que te haces determinan el rumbo de tu mente. Cuando te preguntas ¿por qué a mí?, te quedas atrapado en el sufrimiento, repitiendo una historia que te drena la energía productiva. Pero cuando cambias la pregunta por ¿qué puedo construir desde aquí?, tu mente se enciende. Dejas de mirar hacia atrás y empiezas a mirar hacia adelante. Esa simple transformación mental cambia la vibración de tu dolor y lo convierte en dirección. No es negación, es estrategia emocional. El dolor no desaparece por preguntar distinto, pero cambia su función. Se vuelve herramienta en lugar de castigo. Cada vez que eliges una pregunta poderosa, estás practicando la canalización. Estás enseñándole a tu cerebro que incluso en medio del caos puede haber propósito. Brian Tracy lo explica con claridad. Lo que preguntas a tu mente lo busca. Si preguntas ¿por qué me pasó esto?, tu mente buscará culpa. Pero si preguntas ¿cómo puedo crecer de esto?, buscará posibilidades. Cambiar la pregunta es un acto de madurez emocional. Significa asumir responsabilidad, no desde la culpa, sino desde el poder. El sufrimiento se convierte en crecimiento cuando eliges mirar el aprendizaje que trae, no el daño que deja. Cada experiencia difícil contiene datos valiosos sobre quién eres, que necesitas y que debes cambiar. Cuando lo ves así, cada caída se transforma en una lección codificada, esperando ser interpretada con conciencia. La transformación empieza en una pregunta bien formulada. Imagina por un momento que cada problema es una semilla. Si la riegas con quejas, crece el resentimiento. Si la nutres con preguntas poderosas, florece la resiliencia. Así funciona la mente humana. Donde pones tu enfoque, creas tu destino. La diferencia entre una persona rota y una persona transformada no está en lo que vivieron, sino en lo que decidieron preguntar después. ¿Dolor? Ambos lo sienten. Pero solo uno lo usa para crear energía productiva. Esa nueva pregunta, ¿qué puedo crear a partir de esto?, abre una puerta hacia el propósito. Te empuja a buscar acción, a moverte, a reinventarte. Te obliga a transformar el sufrimiento en impulso, la frustración en superación. Y con el tiempo, esa práctica mental se vuelve un hábito. Ya no reaccionas desde la víctima, sino desde el arquitecto de tu vida. El dolor sigue ahí, pero ya no te domina. Ahora trabaja para ti, como una fuerza que impulsa tu evolución. Cuando cambias tu diálogo interno, todo tu sistema cambia. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aclara y tu energía se alinea con la creación. No necesitas eliminar las emociones negativas, necesitas redirigirlas. Esa es la esencia de la canalización, tomar lo oscuro y usarlo para construir luz. Cada vez que eliges una pregunta de poder, estás activando tu capacidad de transformación. Estás diciéndole a la vida, puede doler, pero no me detendrá. Y cuando aprendes a vivir así, la resiliencia se vuelve natural. Ya no temes al dolor, lo utilizas. Ya no buscas evitar las pruebas, las integras. Porque entiendes que detrás de cada ¿por qué? Hay un para qué esperando ser descubierto. Y ese para qué es tu propósito, el punto exacto donde el dolor se convierte en energía productiva. Allí empieza tu verdadera superación, y el inicio de una nueva manera de ver el mundo que te llevará, inevitablemente, a crear algo aún más grande. Dentro de cada emoción intensa hay un poder esperando ser dirigido. La rabia, la tristeza, la frustración, todas son formas crudas de energía productiva. El problema no es sentirlas, sino quedarte atrapado en ellas. La mayoría se ahoga en su propio dolor porque nunca aprendió a transformarlo. Pero quien domina la canalización, convierte su sufrimiento en una fuerza inquebrantable. Esa es la alquimia emocional que da origen a la verdadera transformación. Cada vez que sientas rabia, no la reprimas, redirígela. Usa ese fuego para moverte, para actuar, para disciplinarte. El cuerpo produce energía cuando se enfoca, y tú decides en qué dirección la envías. Puedes gastarla en quejas o invertirla en crecimiento. Brian Tracy enseña que la emoción más poderosa del ser humano es la decisión de actuar incluso cuando duele. Ese es el momento donde el dolor deja de ser castigo y se vuelve propósito. Transformar la tristeza es más desafiante, porque su peso no empuja, detiene. Pero incluso ahí hay un tesoro oculto. La tristeza te invita a mirar lo que has perdido y a construir desde lo que queda.
Si la observas con conciencia, te muestra tus valores más profundos, lo que realmente te importa. Cuando la canalizas, esa tristeza se convierte en enfoque, en claridad. El corazón dolido, bien dirigido, es una fuente de sabiduría emocional y resiliencia. La impotencia también tiene su propio poder. Es la sensación de haber perdido el control, pero cuando la enfrentas sin rendirte, se transforma en disciplina. Cada acción pequeña, cada paso consciente, reconstruye tu sentido de control. Esa es la verdadera superación, recuperar la dirección de tu energía, aunque la mente grite que no puedes más. El control no se exige, se entrena, y el entrenamiento más duro nace del sufrimiento transformado. La canalización emocional es un arte que pocos practican. Requiere presencia, honestidad y propósito. No se trata de negar tus emociones, sino de reeducarlas. Pregúntate siempre, ¿qué puedo hacer con esto que siento? Si respondes con acción, conviertes el caos en estructura. Si respondes con inercia, lo transformas en veneno. Esa diferencia marca la distancia entre el estancamiento y el crecimiento. Ejemplos simples lo prueban. El dolor físico puede llevarte al entrenamiento constante, la frustración laboral puede impulsarte a emprender, una ruptura puede inspirarte a desarrollar tu mejor versión. Lo importante es no desperdiciar esa energía. Todo lo que te hiere contiene el material de tu reconstrucción. Y cuando entiendes eso, dejas de temerle a las emociones intensas y comienzas a utilizarlas como herramientas de transformación. Porque al final, la rabia, la tristeza y la impotencia no son enemigos, son recursos. Si las canalizas, te vuelven disciplinado, si las ignoras, te vuelven débil. Cada emoción es una chispa esperando dirección. Y cuando logras dirigir ese fuego interno hacia el propósito, descubres que tu mayor dolor era, en realidad, tu combustible más puro. Esa comprensión marca el inicio de una nueva resiliencia, la del hombre que siente profundamente, pero aún así avanza. El dolor sin dirección es una tormenta que arrasa todo a su paso, pero cuando le das propósito, se convierte en una corriente que te impulsa hacia adelante. No es lo mismo sufrir sin sentido que sufrir con intención. Uno te hunde, el otro te fortalece. La diferencia está en la mirada con la que lo atraviesas. La vida no te rompe porque te odie, te rompe porque quiere que despiertes, que recuerdes tu poder de transformación. Cuando el dolor tiene un para qué, todo cambia. La mente deja de resistirse y el cuerpo empieza a cooperar. Empiezas a actuar con enfoque, a disciplinarte con propósito, a convertir la energía productiva de tu sufrimiento en acción concreta. Brian Tracy lo explica con simpleza: no puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondes. Y en esa respuesta nace tu carácter. El carácter no se construye en la comodidad, sino en la adversidad sostenida. El dolor con propósito es como una brújula, apunta hacia lo que has estado evitando. Te obliga a mirar tus miedos, tus incoherencias, tus excusas. Aquello que más te duele suele ser lo que más necesitas enfrentar. No es casualidad que el sufrimiento aparezca justo donde te niegas a crecer. Es la vida recordándote que el crecimiento no ocurre en la zona de confort. Solo cuando duele lo suficiente, aparece la urgencia de cambiar. Esa incomodidad es sagrada. Te empuja a actuar, a dejar de postergar. Es la señal de que algo dentro de ti está listo para evolucionar. Cada vez que transformas el dolor en movimiento, estás entrenando tu resiliencia. Estás diciendo: esto no me va a definir, me va a construir. Esa es la actitud que separa a los que se lamentan de los que avanzan. Los primeros esperan consuelo, los segundos buscan propósito. Canalizar el dolor requiere honestidad brutal. Significa mirar tus heridas sin dramatismo, sin victimismo, con la intención de aprender. Preguntarte: ¿para qué estoy viviendo esto? Y cuando la respuesta llega, te das cuenta de que el dolor era solo un mensajero. Un maestro disfrazado de pérdida, de rechazo o de fracaso. Si lo escuchas con humildad, te entrega la lección exacta que necesitabas para crecer. Cada historia de superación tiene un punto de quiebre donde el dolor se transforma en determinación. El atleta que se lesiona y vuelve más fuerte. El empresario que quiebra y renace con más sabiduría. La persona que pierde algo y encuentra su propósito. El patrón es el mismo.
El dolor bien utilizado se convierte en energía productiva. Te da estructura emocional, dirección y un tipo de fuerza que no se aprende en los días fáciles. Porque al final, no se trata de evitar el sufrimiento, sino de convertirlo en materia prima para tu crecimiento. El dolor con propósito no destruye, limpia. Quita lo superficial, derrumba lo falso, y deja solo lo esencial, tu voluntad de seguir. Cuando lo entiendes, dejas de huir del dolor y comienzas a trabajar con él, como un aliado silencioso que te recuerda que todo lo que vale, cuesta sentirlo. El sufrimiento tiene una manera curiosa de hablarte. No usa palabras, usa silencios, vacíos y rupturas. Es el idioma que la vida utiliza cuando ya no escuchas las señales suaves. Cuando insiste en un mismo dolor, no lo hace para castigarte, sino para mostrarte que algo dentro de ti ya no encaja. Es un llamado a la transformación. Lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer, y ese proceso, aunque duela, es el inicio de tu crecimiento. El dolor llega cuando te aferras a lo que ya no eres. Cuando intentas mantener viva una versión de ti que caducó. Y el sufrimiento, en su sabiduría silenciosa, te empuja a soltar. Al principio resistes, crees que lo pierdes todo, pero en realidad estás ganando espacio para algo más auténtico. Brian Tracy suele decir que toda crisis contiene una oportunidad disfrazada. Y es cierto, el sufrimiento es la herramienta que separa lo esencial de lo accesorio. Soltar lo viejo no significa olvidar, significa liberar energía. Porque mientras tu mente se aferra al pasado, tu energía productiva se estanca. Cuando aceptas el dolor, esa energía vuelve a fluir. La canalización comienza, lo que antes te pesaba empieza a impulsarte. Y con cada paso, sientes como el sufrimiento deja de ser un muro y se convierte en combustible. Así nace la resiliencia, de aprender a usar lo que te dolió para construir algo nuevo. Reconstruirte desde una nueva verdad requiere coraje. Significa mirar de frente tus mentiras emocionales, tus autoengaños, tus excusas. El sufrimiento te arranca las máscaras, te deja expuesto, vulnerable, pero también libre. Porque la libertad emocional no llega con placer, llega con conciencia. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que cada dolor fue una instrucción directa del universo, cambia o repite. La transformación no ocurre en los momentos felices, ocurre cuando ya no puedes seguir igual. El sufrimiento te lleva al límite de ti mismo para que veas quién eres sin adornos. Y desde ahí, puedes empezar a reconstruir con propósito, con autenticidad. Es un renacimiento interno. Lo viejo se desmorona, pero tú permaneces, más consciente, más fuerte, más real. Esa es la alquimia del dolor, convertir la pérdida en sabiduría. Cada persona que se ha elevado lo ha hecho atravesando su propio infierno. No hay crecimiento sin sufrimiento, no hay resiliencia sin caída. Pero cuando entiendes que ese proceso es natural, dejas de resistirte y comienzas a colaborar con la vida. Empiezas a preguntarte, ¿qué quiere mostrarme esto? Y esa pregunta abre las puertas de tu transformación. El sufrimiento ya no es un enemigo, es un traductor del cambio. Porque lo que realmente duele no es el dolor en sí, sino la resistencia a dejarlo cumplir su función. Cuando aprendes a escucharlo, te das cuenta de que el sufrimiento vino a limpiarte, no a destruirte. Y en ese instante, todo cambia. El caos se vuelve claridad, la herida se vuelve mapa, y tu historia se convierte en testimonio. Así es como la energía productiva nace del fondo del abismo, cuando decides reconstruirte con propósito, no con miedo. Cada cicatriz cuenta una historia. Algunas son visibles, otras viven en silencio bajo la piel del alma. Pero todas tienen el mismo mensaje: sobreviviste. Y no solo sobreviviste, creciste. El dolor que alguna vez creíste insoportable hoy es parte de tu fortaleza. Es la prueba tangible de que el sufrimiento no te destruyó, te transformó. Cada herida cerrada es un monumento a tu resiliencia, a tu capacidad de volver incluso cuando todo parecía terminado. Las cicatrices emocionales no son defectos, son credenciales. Marcan las batallas que enfrentaste y los miedos que lograste dominar. Son la evidencia de tu crecimiento, de tu superación silenciosa. Brian Tracy dice que las experiencias difíciles son capital emocional, y tenía razón. Mientras otros se quiebran, tú aprendiste a canalizar tu dolor en energía productiva.
No fue suerte, fue decisión, carácter y propósito. Cada vez que miras una cicatriz, recuerdas que lo imposible no era tan imposible, que el dolor se puede soportar, procesar y convertir en transformación. Lo que un día te detuvo, hoy te impulsa. Y eso cambia tu relación con la vida. Empiezas a confiar más en ti, no porque todo salga bien, sino porque sabes que puedes levantarte cuando todo sale mal. Esa certeza es la esencia de la verdadera resiliencia. El sufrimiento te enseña lo que los éxitos nunca podrían. Te enseña humildad, paciencia y fuerza interior. Te muestra que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de usarlo como entrenamiento. Cada caída se convierte en un recordatorio de que eres más fuerte de lo que creías. Y cada cicatriz, en una lección de sabiduría emocional. El crecimiento no es lineal, es un viaje marcado por fracturas que luego se convierten en cimientos. Pero hay algo más profundo, las cicatrices también son señales de compasión. Cuando has vivido el dolor en carne propia, aprendes a comprender el ajeno. Tu propósito se expande, tu empatía florece. Ya no juzgas, acompañas. Y esa madurez emocional te convierte en guía, en ejemplo, en alguien que puede inspirar sin palabras. Porque la verdadera superación no se grita, se irradia. Las heridas del alma no sanan por olvido, sanan por aceptación. Y cuando las aceptas, ya no duelen igual, se vuelven sabiduría. Empiezas a ver tu pasado no como una carga, sino como una fuente de energía. La canalización ocurre naturalmente, lo que antes te detenía ahora te impulsa. Porque comprendiste que tus cicatrices no son el final de la historia, sino el inicio de tu propósito más grande. Cada marca emocional es una prueba de vida. Te recuerda que fuiste derribado, sí, pero también que decidiste levantarte, que elegiste aprender, evolucionar y seguir. Y esa elección te convierte en alguien indestructible. Las cicatrices no son heridas abiertas, son medallas invisibles que el alma lleva con orgullo. Son la evidencia viva de que el dolor, cuando se transforma, se vuelve poder. El dolor no siempre se va, pero puede transformarse en movimiento. Cuando lo aceptas como parte de tu proceso, se convierte en energía productiva. No necesitas esperar a que desaparezca para actuar, puedes avanzar con el a cuestas. Lo importante no es sentirte bien, sino seguir avanzando con propósito. Porque el alma cansada también puede construir, si el corazón sigue decidido. Esa es la esencia de la superación, actuar incluso cuando no hay fuerza aparente. La productividad emocional no se trata de hacer más, sino de canalizar mejor. Es tomar la energía del sufrimiento y dirigirla hacia lo útil, lo que edifica, lo que te acerca a tu propósito. Brian Tracy enseña que la disciplina no nace de la motivación, sino del compromiso. Y el compromiso más poderoso surge cuando duele. Porque cuando haces lo correcto en medio del dolor, estás entrenando tu carácter. Te conviertes en alguien que actúa, no porque quiera, sino porque eligió hacerlo. El alma cansada tiene una belleza única, ya no busca aplausos, busca sentido. El que ha sufrido, cuando decide levantarse, lo hace con una claridad que los cómodos jamás conocerán. Esa claridad es su ventaja. La transformación no nace del entusiasmo, sino de la decisión firme de no rendirse. Cada paso dado en medio del dolor es una declaración silenciosa, aún sigo aquí. Y esa constancia vale más que cualquier motivación pasajera. Usar el dolor como estrategia implica inteligencia emocional. No se trata de negar lo que sientes, sino de usarlo a tu favor. Si duele, trabaja. Si te frustra, enfócate. Si te agota, organiza. Canaliza cada emoción en una acción productiva, aunque sea pequeña. Esa acumulación de pequeños movimientos es lo que mantiene viva la resiliencia. Porque el cuerpo puede estar cansado, pero la mente disciplinada siempre encuentra una manera de avanzar. La vida premia a los que actúan incluso en su peor día. Los que, en vez de esconderse del sufrimiento, lo convierten en maestro. Cada vez que eliges moverte en medio del dolor, estás rompiendo una barrera interna. Estás diciendo, yo mando aquí, no mis emociones. Esa afirmación silenciosa te reconstruye desde adentro. Y con el tiempo, tu crecimiento se vuelve inevitable, porque ya no dependes de sentirte bien para actuar, solo de decidir.
El alma cansada también puede ser estratégica. Aprende a descansar sin rendirse, a pausar sin abandonar. Ese equilibrio es lo que mantiene viva tu energía productiva. No siempre podrás correr, pero siempre podrás dar un paso. Y a veces, un solo paso consciente vale más que 1000 impulsos sin dirección. El dolor canalizado con propósito no te detiene, te afila, te hace más preciso, más enfocado, más auténtico. Porque al final, el dolor no se vence con fuerza bruta, se vence con dirección. Se transforma cuando entiendes que puedes construir incluso en medio del caos. Cuando usas lo que te hiere para avanzar, estás creando una versión más sólida de ti. Y aunque el alma esté cansada, el espíritu permanece firme. Esa es la verdadera resiliencia, seguir avanzando cuando nadie lo ve, cuando todo pesa, pero aún así eliges moverte. Convertir el dolor en creación es la forma más elevada de inteligencia emocional. Esa es la verdadera alquimia, transformar el sufrimiento en oro interno. No se trata de ignorar lo que duele, sino de darle forma, de hacerlo servir. Cada emoción intensa contiene una semilla de energía productiva esperando dirección. Cuando decides expresarla a través del arte, la acción o la ayuda, conviertes tu dolor en una obra maestra de transformación. Dejas de ser víctima y te conviertes en creador. La disciplina también es una forma de arte. Cada hábito sostenido en medio del caos es una escultura invisible del carácter. Brian Tracy enseña que el dominio personal surge cuando tomas control sobre lo que antes te controlaba. Y eso ocurre cuando canalizas tu dolor en estructura. Entrenar, escribir, construir, servir, todo acto repetido con intención convierte la emoción en evolución. Esa es la alquimia de la resiliencia, dar belleza a lo que dolía. El arte nace del alma que sufrió, pero que decidió crear. Las canciones, los libros, las ideas más poderosas del mundo nacieron del sufrimiento transformado. Porque cuando algo te duele profundamente, te obliga a mirar hacia adentro, a encontrarte con lo esencial. Y en ese proceso, descubres tu propósito. El dolor se convierte en mensaje, en historia, en puente. Lo que antes era carga ahora es contribución. Así se convierte la herida en herramienta. Ayudar a otros desde tu dolor es la forma más pura de canalización. No necesitas haber sanado por completo, solo necesitas haber aprendido algo en el proceso. Cuando compartes tu camino, cuando extiendes la mano, conviertes tu sufrimiento en propósito. Ya no duele igual, porque ahora tiene sentido. Lo que un día te quebró se vuelve el mismo conocimiento que hoy levanta a alguien más. Esa es la alquimia del alma madura. La disciplina y el arte tienen un punto en común, ambos requieren presencia. La presencia te mantiene consciente de lo que sientes sin ser devorado por ello. No hay transformación sin atención. Si observas tu dolor sin juicio, lo domas. Si lo niegas, te domina. El arte de vivir consiste en convertir la emoción en creación, no en represión. Cada lágrima contiene energía que, si se canaliza, puede mover montañas internas. Usar el dolor para ayudar a otros te da una sensación de misión. Descubres que tu historia tiene valor, que tu sufrimiento puede ser útil. Y eso cura. Porque el alma no sana escondiendo el dolor, sino dándole sentido. Cada vez que alguien se inspira en tu proceso, una parte de ti también se repara. Es el intercambio sagrado de la resiliencia. Tu experiencia se vuelve medicina para otros. El dolor transformado en utilidad te libera. Deja de ser un recordatorio de pérdida y se convierte en símbolo de propósito. Esa alquimia emocional es el puente entre el pasado que te hirió y el futuro que te construye. Lo que antes te pesaba ahora te impulsa, lo que antes te hundía ahora te eleva. Porque descubriste la verdad más simple: nada de lo que viviste fue en vano si lo usas para crear algo que trascienda. El dolor tiene una manera brutal de despertarte. Cuando lo atraviesas, se lleva consigo todas las distracciones, los autoengaños y las máscaras. Te deja solo con lo esencial. Y en esa desnudez emocional, aparece la claridad. Es una luz que no proviene de la calma, sino del sufrimiento comprendido. Porque el dolor, cuando se transforma, se convierte en energía productiva pura, energía limpia, enfocada, imposible de simular. La comodidad adormece, el dolor despierta.
En la comodidad no hay preguntas, no hay urgencia, no hay propósito. Pero en el dolor, todo se intensifica: el pensamiento, la emoción, la conciencia. Brian Tracy enseña que la incomodidad es el precio del crecimiento, y tenía razón. Lo que te duele hoy puede ser la fuente de tu transformación más profunda mañana. Solo necesitas mirar más allá del miedo y descubrir la lección oculta. El dolor transformado no grita, ilumina. Te muestra lo que realmente importa, lo que vale la pena sostener. Esa claridad no puede comprarse ni enseñarse, solo vivirse. Quien ha atravesado su propio abismo camina distinto. Ya no se distrae con lo banal, porque sabe el valor del enfoque. Cada lágrima se convierte en una inversión de conciencia, en una forma de resiliencia que solo nace después de romperse y volver a unir las piezas. La energía productiva que surge del dolor tiene una cualidad única: es estable. No depende de la motivación ni del entorno. Nace de la verdad interior, de la certeza de haber sobrevivido a ti mismo. Por eso los que han sufrido profundamente, cuando se levantan, caminan con un propósito inquebrantable. Han entendido que el sufrimiento no fue una pérdida, sino un entrenamiento. Que cada golpe los preparó para sostener lo que antes los habría destruido. La comodidad te enseña placer, el dolor, poder. La comodidad busca confort, el dolor busca sentido. Y entre ambos, solo el segundo te construye. Cuando aprendes a canalizarlo, descubres una fuente inagotable de energía. Ya no necesitas estímulos externos, porque tu fuerza nace de dentro. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que domina su destino. Uno busca evitar el dolor, el otro lo utiliza para moverse con intención. El dolor transformado también limpia tu visión. Elimina la neblina mental, las falsas prioridades, los miedos imaginarios. Te vuelve más consciente del tiempo, más presente, más enfocado. Esa claridad es tu nueva brújula. Lo que antes te confundía ahora se ordena, porque ya sabes lo que no quieres volver a vivir. Y con esa lucidez, tus decisiones se vuelven más firmes, más sabias, más alineadas con tu propósito real. Porque al final, el dolor es el mejor maestro que tendrás. No vino a castigarte, vino a mostrarte el poder que ignorabas tener. Cuando logras transformarlo, tu energía productiva se multiplica y tu vida adquiere una dirección que la comodidad jamás podría ofrecer. Lo que antes fue sufrimiento ahora es claridad, y con esa claridad viene el dominio. Dominar el dolor es dominar tu destino, y esa es la libertad más alta que un ser humano puede alcanzar. El sufrimiento no siempre llega para castigarte, muchas veces llega para enseñarte. Es un espejo, no un enemigo. Te refleja las partes de ti que necesitan atención, disciplina y cambio. Cada dolor tiene un mensaje oculto sobre tu desarrollo interior. Cuando lo aceptas en lugar de resistirlo, la vida deja de parecer injusta y empieza a volverse instructiva. Esa es la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento, la forma en que interpretas el dolor. El dolor es honesto, no miente. Te muestra tus límites con brutal claridad. Si algo duele, es porque hay una parte de ti que se niega a evolucionar. Esa incomodidad es la señal de que ya no puedes seguir actuando igual. Brian Tracy enseña que el progreso personal comienza con la autoconciencia, y no hay espejo más revelador que el sufrimiento. Cuando lo miras sin excusas, ves exactamente lo que debes mejorar, lo que debes soltar y lo que debes fortalecer. Aceptar el sufrimiento no significa rendirte, significa observarlo con conciencia. Preguntarte, ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Tal vez tu falta de paciencia, tu apego, tu necesidad de control. El dolor expone tus debilidades no para humillarte, sino para pulirte. Es la forja donde se templa tu carácter. Cada vez que eliges mirarte sin huir, estás practicando la resiliencia más pura, la de conocerte y transformarte desde adentro. Cuando entiendes que el dolor es un espejo, dejas de culpar y empiezas a aprender. Ya no buscas culpables, buscas causas. Ya no huyes del reflejo, lo usas como guía. Y en ese momento, algo profundo cambia en tu interior. Te das cuenta de que cada herida, cada decepción, cada caída fue una lección disfrazada. No hay crecimiento sin autocrítica, ni evolución sin incomodidad. La verdadera madurez nace cuando puedes mirar tu sombra sin miedo.
Ese espejo doloroso también te revela tu poder, porque cuando te ves vulnerable, descubres que puedes sostenerte. El dolor no solo muestra lo que falta, también muestra lo que ya tienes. Cada vez que te ves en medio del sufrimiento y sigues de pie, estás confirmando tu fuerza. Esa toma de conciencia es transformación pura. La energía productiva que nace de ella es lo que te impulsa a actuar con más propósito y claridad. La aceptación del dolor no te debilita, te ordena. Te hace responsable, presente, consciente. Te enseña que el sufrimiento no se evita, se interpreta. Y en esa interpretación está tu evolución. Cuando aprendes a leer tus propias heridas, te conviertes en tu propio maestro. Ya no necesitas señales externas, porque tu interior te habla con precisión. Cada emoción difícil se vuelve una brújula interna que apunta hacia tu siguiente nivel de crecimiento. Porque al final, lo que más te duele es exactamente lo que más necesitas mirar. El sufrimiento no te detiene, te redirige. Te muestra el área de tu próxima transformación. Cuando eliges verlo así, todo cambia. El dolor deja de ser un castigo y se convierte en una guía. Y esa guía, si la sigues con conciencia, te lleva directamente a tu evolución más profunda, a ese punto donde el dolor ya no asusta, porque sabes que siempre viene a enseñarte. La verdadera transformación no ocurre en un instante de iluminación, sino en la constancia silenciosa de cada día difícil. Se trata de elegir actuar cuando no hay motivación, de moverte incluso cuando el alma pesa. El dolor no desaparece por arte de magia, pero puede convertirse en energía productiva si aprendes a canalizarlo. Cada pensamiento oscuro puede ser una chispa de cambio si decides usarlo, no sufrirlo. Esa elección diaria es el acto más poderoso de superación que existe. La tristeza no es un enemigo, es un recordatorio de que sientes profundamente. Pero si te quedas ahí, se convierte en un pantano. Cuando la conviertes en movimiento, se vuelve fuente de enfoque y claridad. Brian Tracy dice que la acción cura el miedo, y lo mismo ocurre con el sufrimiento. Cada paso, por pequeño que sea, interrumpe la inercia del dolor. No necesitas sentirte bien para avanzar, necesitas avanzar para empezar a sentirte bien. Los pensamientos oscuros también pueden ser energía. Solo necesitan dirección. Si los observas con presencia, sin juzgarlos, puedes transformarlos en impulso. Estoy cansado se convierte en aún así puedo hacerlo. No puedo más se convierte en voy un paso más. Esa alquimia mental convierte el sufrimiento en disciplina. No se trata de negar la oscuridad, sino de usarla como contraste para crear algo luminoso. Sin sombra no hay profundidad, sin lucha no hay crecimiento. Cada día tienes la oportunidad de decidir, ¿me hundo en la emoción o la utilizo? La diferencia está en la acción. Cuando eliges hacer algo, levantarte, escribir, entrenar, crear, estás practicando la canalización. Esa acción transforma tu estado interno, reconfigura tu energía y refuerza tu resiliencia. El dolor deja de ser una carga emocional y se convierte en una herramienta espiritual. Esa es la magia del movimiento consciente, te rescata de ti mismo. La transformación diaria no requiere heroísmo, solo coherencia. Significa mantener tu palabra incluso cuando no hay testigos. Hacer lo correcto en silencio, una y otra vez, hasta que se vuelve parte de tu identidad. El crecimiento no ocurre porque quieras cambiar, sino porque actúas como alguien que ya cambió. Esa es la esencia del propósito, sostener una dirección incluso cuando el camino se oscurece. Y aunque la tristeza vuelva, aunque los pensamientos pesen, sigues avanzando. Porque ya aprendiste que sentir no te detiene, te humaniza. Lo importante es no quedarte quieto. Cada día en movimiento es un mensaje al universo. Sigo aquí, sigo creando. Esa constancia genera impulso, y ese impulso se convierte en transformación real. No hay nada más poderoso que un corazón cansado que sigue cumpliendo. Porque al final, la luz no se encuentra, se construye. Cada pensamiento oscuro que eliges transformar en acción se convierte en un ladrillo de tu nueva versión. El dolor se vuelve guía, la tristeza se vuelve disciplina, y tú te vuelves el artesano de tu propia resiliencia. Esa elección diaria, seguir, actuar, creer, es la prueba viva de que incluso en los días más grises, la llama del propósito sigue ardiendo.
Cuando comprendes tu dolor, deja de doler igual. Ya no lo ves como un castigo, sino como una preparación. Todo lo que sufriste tenía un sentido: convertirte en alguien capaz de iluminar el camino para otros. El sufrimiento se transforma en sabiduría cuando lo compartes con propósito. Lo que antes era una herida abierta se convierte en una fuente de energía productiva, una fuerza limpia que nace de haber superado lo que un día parecía imposible. Tu historia tiene poder, aunque no lo notes. Cada caída, cada noche oscura, cada renuncia, forman parte del mensaje que solo tú puedes entregar. Brian Tracy enseña que la verdadera grandeza no está en el éxito, sino en la capacidad de inspirar transformación en los demás. Cuando usas tu experiencia para ayudar, el dolor deja de ser peso y se convierte en propósito. Ya no lo cargas, lo entregas. Y ese acto, silencioso y valiente, cambia vidas. Sanar a otros no significa tener todas las respuestas, significa haber caminado el mismo camino. Tus cicatrices son tu lenguaje, tu testimonio. La gente no necesita perfección, necesita verdad. Cuando hablas desde la herida transformada, inspiras resiliencia real. Porque quien te escucha no ve a un héroe distante, ve a alguien que cayó, que sufrió y que decidió levantarse. Y ese ejemplo vale más que cualquier discurso. El dolor también se convierte en legado cuando deja de centrarse en ti. Ya no se trata de lo que perdiste, sino de lo que generas con ello. Ayudar, enseñar, acompañar, crear, todo se vuelve parte de tu misión. La canalización alcanza su nivel más alto cuando tu energía no solo te eleva, sino que eleva a otros. Esa expansión convierte tu sufrimiento en una ola de transformación colectiva. Lo que sanas en ti, se multiplica en el mundo. Convertir el dolor en legado también te libera. Porque cuando lo transformas en servicio, deja de tener poder sobre ti. Ya no te persigue, te impulsa. Ya no te define, te inspira. Esa es la alquimia del alma madura, tomar lo que dolió y convertirlo en una ofrenda. En ese proceso descubres que el sentido más profundo de tu crecimiento no era solo personal, era también espiritual. Has aprendido para enseñar, has sufrido para guiar. Tu historia no necesita ser perfecta para ser poderosa. Lo que la hace valiosa es la verdad que contiene. Cada paso, cada caída, cada renacimiento suma una lección que alguien más necesita escuchar. El dolor compartido se vuelve medicina, y tú te conviertes en puente entre el sufrimiento y la esperanza. Así es como el propósito se vuelve legado, cuando tu vida empieza a sanar la de otros sin proponértelo. Porque al final, eso es lo que significa transformar el dolor, dejar de sobrevivir para empezar a servir. Cuando haces de tu historia una guía para otros, encuentras sentido incluso en lo más oscuro. Tu dolor ya no grita, enseña. Ya no pesa, impulsa. Y en ese punto, comprendes que tu misión no nació del éxito, sino de la herida que supiste convertir en luz. Ahora ya lo sabes, el dolor no es el enemigo, es el mensajero. Todo lo que te rompió vino a recordarte lo fuerte que puedes llegar a ser si eliges la transformación en lugar de la resignación. Cada sufrimiento puede ser una herramienta, una brújula, una fuente de energía productiva capaz de mover montañas internas. No esperes a que el dolor pase, úsalo. Canalízalo con propósito, conviértelo en disciplina, en arte, en ayuda, en legado. Pregúntate con honestidad, ¿qué estás haciendo con lo que te duele? ¿Lo estás dejando consumirte o lo estás usando para crecer? La respuesta a esa pregunta define tu futuro. Porque el crecimiento no es un accidente, es una elección que se renueva cada día. La resiliencia no se predica, se practica. Y el propósito no se busca, se construye, ladrillo a ladrillo, con la energía de cada batalla superada. Hoy puedes empezar una nueva historia. Una donde el dolor no te frena, sino que te impulsa. Donde tu historia se convierte en ejemplo, y tu pasado en fuerza. No necesitas más motivación, necesitas decisión. La decisión de usar tu dolor como motor de superación y dejar que tu propia experiencia inspire a otros. Esa es la verdadera libertad, cuando incluso tus heridas trabajan a tu favor. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con tu dolor? Déjame tu respuesta en los comentarios y suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo transformar cada herida en poder, cada caída en lección y cada sombra en claridad.
porque lo que viene después de entender tu dolor es aprender a dominarlo.